Hoy les voy a hablar sobre el mapa mental, historia de la creatividad y línea de tiempo sobre la creatividad, cerebro y plasticidad cerebral. Comencemos hablando con una línea de tiempo, la historia de la creatividad. Comencemos hablando del concepto de Weishaupt en 1945. Él dice que el pensamiento productivo consiste en observar y tener en cuenta rasgos y exigencias estructurales. Es la visión de verdad estructural, no fragmentada. En 1952 encontramos a Guilford, quien dice que la creatividad en sentido limitado se refiere a las actitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. Luego, en ese mismo año, encontramos a Thurston, quien dice que es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicar los resultados, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo. En 1953 nos encontramos con Osborne, quien dice que es la actitud para representar, prever y producir ideas, conversión de elementos conocidos en algo nuevo, gracias a una imaginación poderosa. En 1995 nos encontramos a Barrow, quien dice que la creatividad es una actitud mental y una técnica del pensamiento. En 1958 encontramos a Flanagan. Dice que la creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. Lo esencial aquí está en la novedad y la no existencia previa de la idea o producto. La creatividad es demostrada inventando o descubriendo una solución a un problema y en la demostración de cualidades excepcionales en la solución del mismo. En 1959, May menciona que la creatividad es el encuentro del hombre intensamente consciente con su mundo. Después, en 1960, McKinnon menciona que la creatividad responde a la capacidad de la actualización de las potencialidades creadoras del individuo a través de patrones únicos y originales. En 1962, Hetzel y Jackson tienen el concepto de que la creatividad es la habilidad de producir formas nuevas y reestructurar situaciones estereotipadas. En 1963 nos encontramos a Sigmund Freud. Menciona que la creatividad se origina en un conflicto inconsciente. La energía creativa es vista como una derivación de la sexualidad infantil sublimada y que la expresión creativa resulta de la reducción de la atención. Tay, en 1964, dice, la creatividad es la habilidad de relacionar y conectar ideas, el sustrato de uso creativo de la mente en cualquier disciplina. Por su parte, Piaget, en el mismo año, menciona que la creatividad constituye la forma final del juego simbólico de los niños y que cuando éste es asimilado en su pensamiento. En 1968 Fernández dice, la creatividad es la conducta original, productora de modelos o seres aceptados por la comunidad para resolver ciertas situaciones. En 1963 Silami menciona que la creatividad es la disposición para crear que existe en estado potencial en todo individuo y en todas las edades. Por su parte, en 1964, Dudet menciona que la creatividad en los niños, definida como apertura y espontaneidad, parece ser una actitud o rasgo de la personalidad más que una actitud. En 1976, Wolfslager menciona la creatividad es como la capacidad de alumbrar nuevas relaciones, de transformar las normas dadas de tal manera que sirvan para la solución general de los problemas dados en una relación social. En el 2000, Goleman, Kaufman y Wright mencionan la creatividad como el contacto con el espíritu creativo, esa musa esquiva de las buenas y a veces geniales ideas. Unos años después, Bianchi menciona que la creatividad es un proceso que compromete la totalidad del comportamiento psicológico de un sujeto y su relación con el mundo para concluir en un cierto producto que puede ser considerado nuevo, valioso y adecuado
a un contexto de realidad, ficción o idealidad. Ahora expliquemos este mapa conceptual que consiste en la creatividad cerebro y la plasticidad cerebral. Comencemos hablando de la correlación que tienen estas tres, ya que la práctica regular de actividades artísticas puede aumentar la plasticidad cerebral, permitiendo que nuestro cerebro se adapte y cree nuevas conexiones más fácilmente. Pero no solo están correlacionadas estas tres, dentro de estas tres existen otros tipos de procesos o influyen otro tipo de funciones o otras partes del cerebro se podría llamar. Como primero están dentro de ellos entra el sistema límbico, el cual es encargado de gestionar la respuesta fisiológica ante estímulos emocionales. También entran procesos creativos, que es la creatividad empieza cuando existe insatisfacción de una necesidad o un problema pendiente por resolver. También se encuentran las habilidades cognitivas en la creatividad. Es el proceso que requiere del trabajo simultáneo de algunas áreas cerebrales debido a las funciones complejas que conlleva. También entran algunas áreas cerebrales implicadas en el proceso creativo. Este proceso creativo tiene implicaciones en diferentes funciones cognitivas como la memoria, la atención, el lenguaje y funciones ejecutivas. También se encuentra el área parietal dentro de esta, ya que podría decirse que es un integrador sensorial y facilita la creación de ideas nuevas. También encontramos los lóbulos temporales. Estas están relacionados con la cantidad de respuestas inusuales que la persona puede darle a una situación específica. En otras palabras, están asociadas con la originalidad. Es decir, que la correlación de estas tres lleva también a la ejecución o la función de otros procesos.